¿Recuerdas la primera vez que te hablaron del infierno? Probablemente eras muy pequeño. Probablemente estabas en una clase de catecismo o sentado en una banca de iglesia, y alguien que representaba autoridad absoluta te describió un lugar donde arderías para siempre si desobedecías. ¿Recuerdas el miedo que sentiste? ¿Las noches que pasaste despierto preguntándote si habías cometido algún pecado que te condenaría? ¿La culpa que cargaste por pensamientos que ni siquiera habías elegido tener? Eso que sentiste no era fe, era terror. Y te lo instalaron deliberadamente cuando eras demasiado joven para defenderte. Hoy vamos a hacer algo que probablemente nadie hizo contigo cuando eras niño. Vamos a examinar de dónde viene realmente el concepto del infierno. No desde la devoción, desde la honestidad histórica. Y cuando terminemos, vas a entender que el infierno que te enseñaron fue construido pieza por pieza durante siglos, por personas con propósitos muy específicos que nada tenían que ver con revelación divina. Empecemos con algo que cambia todo. En los textos hebreos originales del Antiguo Testamento, la palabra que a veces se traduce como infierno es Sheol. ¿Sabes qué significa Sheol en hebreo antiguo? No significa lugar de tormento, no significa fuego eterno, no significa castigo consciente, significa tumba, sepultura, el lugar donde van todos los muertos, buenos y malos por igual, sin distinción, sin castigo diferenciado, sin fuego. Cuando los antiguos israelitas hablaban de Sheol, hablaban simplemente de la muerte, del fin, del descanso, no de tortura perpetua. Los traductores posteriores tomaron esa palabra neutral y la convirtieron en algo completamente diferente. No fue error de traducción, fue decisión deliberada. En el siglo XVII, un filósofo de Ámsterdam aplicó un método devastador a estos textos. Baruch Spinoza leyó la Biblia no como texto sagrado intocable, sino como documento humano que podía analizarse históricamente. Comparó versiones, rastreó cuándo aparecieron conceptos nuevos, identificó de dónde fueron tomadas las ideas. Lo que descubrió sobre el infierno fue tan perturbador para las estructuras de poder de su época que lo excomulgaron, lo maldijeron, prohibieron sus libros durante 300 años. Murió solo a los 44 años. Pero nos dejó el método, y hoy lo vamos a usar. En los Evangelios, cuando Jesús habla de castigo final, usa principalmente una palabra, Gehenna. ¿Sabes qué era Gehenna? No era dimensión mística, era un lugar real. El valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, donde quemaban basura y desperdicios, era el basurero de la ciudad, donde siempre había fuego ardiendo, porque siempre había más desechos que quemar. Jesús usaba esa imagen como metáfora de destrucción, de ser desechado, de no tener valor. No estaba describiendo tortura consciente eterna. Estaba usando una referencia que todos sus oyentes conocían perfectamente. El lugar donde se tira lo que ya no sirve. Pero los traductores posteriores tomaron Gehenna y la fusionaron con Sheol hebreo, con Hades griego, con Tártaro de la mitología, y crearon un concepto completamente nuevo, un lugar de castigo consciente eterno que no existía en ninguna de esas tradiciones originales por separado. ¿Por qué lo hicieron? Porque necesitaban una herramienta de control que funcionara universalmente, y el miedo a tortura eterna funciona. Ahora vamos a examinar 7 elementos específicos del infierno que te enseñaron. 7 construcciones que cuando las miras con honestidad histórica, revelan exactamente cómo fue fabricado el terror que cargaste durante años. La primera construcción es la idea de que el castigo es eterno, que nunca termina, que arderás conscientemente por billones de años, y eso será apenas el comienzo. La palabra que se traduce como eterno en el Nuevo Testamento griego es aionios.
Y esa palabra no significa lo que te dijeron. Aionios viene de aion, que significa era, época, período de tiempo. No significa sin fin. Significa perteneciente a una era, a un período temporal. Los traductores lo sabían. Los eruditos lo saben. Pero traducen aionios como eterno, cuando hablan de castigo, y como temporal o de los siglos, cuando les conviene en otros contextos. En Romanos, Pablo habla del misterio que se mantuvo oculto desde los aiones. La misma palabra. Pero ahí no la traducen como desde la eternidad, porque no tendría sentido. La traducen como desde tiempos antiguos o desde las edades pasadas. Misma palabra griega. Traducciones diferentes según conveniencia. En el judaísmo del primer siglo, el contexto donde Jesús vivió y enseñó, el concepto de tormento consciente eterno no existía como lo conoces. Los fariseos creían en resurrección y juicio, pero no en infierno eterno. Los saduceos no creían en vida después de la muerte. Los esenios hablaban de destrucción final, no de tortura perpetua. Jesús era judío, formado en tradiciones judías, enseñando en sinagogas. Ninguna de esas tradiciones incluía el infierno cristiano posterior. ¿De dónde vino entonces? De fusionar conceptos griegos con interpretaciones cristianas posteriores. Platón hablaba del Tártaro como lugar de castigo. Los misterios órficos tenían elaborados mitos de tormentos después de la muerte. Los primeros cristianos, escribiendo en griego para audiencias greco-romanas, tomaron esas imágenes familiares y las cristianizaron. Crearon un infierno que resonara con miedos que su audiencia ya tenía. Y luego lo declararon revelación divina. La segunda construcción es la imagen de Satanás gobernando el infierno, sentado en trono de fuego, comandando legiones de demonios que torturan pecadores. Esa imagen no viene de la Biblia. Viene de la Divina Comedia. Dante Alighieri, poeta italiano del siglo XIV, creó una geografía detallada del infierno como obra literaria. 9 círculos descendentes, cada uno con castigos específicos diseñados poéticamente. Describió a Lucifer congelado en el centro del 9º círculo, no en llamas, sino en hielo, masticando a 3 traidores simultáneamente. Y esa imagen literaria, esa construcción poética brillante, se volvió más real en la mente popular que los propios textos bíblicos. Porque cuando lees la Biblia sin los frescos medievales en tu mente, descubres algo diferente. Según la teología cristiana tradicional, Satanás no gobierna el infierno. También será castigado allí. El libro de Apocalipsis dice que será arrojado al lago de fuego, no que se sentará en trono administrándolo. La iglesia medieval necesitaba un villano visual. Necesitaba una figura aterradora que pudiera pintarse en catedrales, que personificara el mal de manera tangible. Entonces, tomaron la figura relativamente ambigua de Satanás de los textos y la fusionaron con imágenes paganas que la gente ya conocía y temía. El dios griego Pan, mitad hombre, mitad cabra. El Cernunnos celta, deidad cornuda de los bosques. Diversas figuras de religiones precristianas. Las combinaron todas, agregaron el tridente de Poseidón, el color rojo del fuego, y crearon el diablo que conoces. No es teología bíblica. Es sincretismo visual, diseñado para aterrorizar a poblaciones que en su mayoría no sabían leer, pero podían ver perfectamente los frescos en las paredes de las iglesias. La tercera construcción es la idea de que el infierno tiene niveles, gradaciones de castigo según gravedad de pecados. Esta idea viene directamente de Dante, no de textos sagrados. En la Escritura, el juicio final se presenta de manera binaria: vida o muerte, salvación o destrucción, ovejas a la derecha, cabras a la izquierda.
No hay descripción de niveles ni variaciones de tormento. Pero Dante necesitaba estructura narrativa para su poema épico. Necesitaba que el castigo fuera proporcional al pecado para que su sistema tuviera sentido poético. Entonces creó 9 círculos concéntricos, cada uno descendiendo más profundo, cada uno reservado para categorías específicas de pecadores. El primer círculo para los virtuosos no bautizados, el segundo para los lujuriosos, el tercero para los glotones, y así sucesivamente, con castigos diseñados con brillantez literaria para reflejar cada pecado específico. Es arquitectura poética magistral. No es doctrina revelada, es ficción del siglo XIV. Pero ¿cuántas veces escuchaste que pecados mortales te llevan a lugares peores que pecados veniales? ¿Cuántas veces te describieron qué castigo correspondía exactamente a qué pecado? Todo basado en un poema italiano, no en textos del primer siglo. La cuarta construcción es quizás la más cruel de todas. La idea de que bebés no bautizados van al infierno o a algún lugar de exclusión eterna. Durante siglos, la Iglesia enseñó que un recién nacido que moría sin bautismo estaba condenado. Un bebé que no había cometido ningún pecado personal, que no había tenido oportunidad de elegir nada, castigado eternamente por el pecado original de un ancestro mítico. Agustín de Hipona solidificó esta doctrina en el siglo IV. Argumentó que todos nacemos manchados, que heredamos culpa de Adán, que sin el lavado sacramental del bautismo estamos condenados desde el primer aliento. Imagina el terror que esto causó durante siglos a padres cuyos hijos morían antes de poder ser bautizados. El dolor más profundo que un ser humano puede experimentar, la pérdida de un hijo, combinado con la enseñanza de que esa alma inocente nunca conocería paz. Inventaron el limbo en la Edad Media como solución de compromiso, un lugar donde los bebés no bautizados no sufren tormento activo, pero tampoco ven a Dios. Pero incluso eso es tortura psicológica para familias en duelo. Y lo más revelador, en 2007, casi 2000 años después, el Vaticano silenciosamente admitió que el limbo probablemente no existe, que era especulación teológica medieval, no doctrina revelada. 2 milenios de angustia parental basados en invención que finalmente reconocieron como cuestionable. Pero el daño ya estaba hecho. La culpa ya estaba sembrada en millones de familias. ¿Qué propósito cumplió esta doctrina durante siglos? Asegurar que bautizaras a tus hijos lo más rápido posible, que mantuvieras dependencia absoluta de los sacramentos administrados exclusivamente por la institución, que nunca te alejaras de quienes tenían el poder de salvar a tu bebé de un destino que ellos mismos habían inventado. La quinta construcción es la literalidad del fuego. Los sermones medievales describían con detalle cómo la piel se derretía, se regeneraba instantáneamente y volvía a derretirse eternamente. Cómo el fuego del infierno era miles de veces más caliente que cualquier fuego terrenal. Cómo cada nervio estaría perfectamente vivo para sentir cada microsegundo de agonía sin fin. Pero hay un problema lógico fundamental que los teólogos nunca resolvieron satisfactoriamente. Si el alma no tiene cuerpo material después de la muerte, ¿cómo puede un fuego material quemarla? El fuego quema materia física, moléculas, células, tejido orgánico. Si eres espíritu puro, sustancia inmaterial, el fuego pasa a través de ti sin efecto. Los teólogos medievales inventaron el concepto de fuego espiritual para resolver esta contradicción. Un fuego que de alguna manera quema sustancias incorpóreas. Pero nunca pudieron explicar qué significa eso realmente ni cómo funciona. Y cuando lees los textos originales sin presuposiciones culturales, descubres que el fuego es siempre metáfora de destrucción,
no de tormento consciente perpetuo. Cuando el fuego divino consume el sacrificio en el monte Carmelo, lo reduce a nada. No lo mantiene ardiendo eternamente. Cuando Dios envía fuego sobre ciudades en el Antiguo Testamento, las destruye completamente. No las deja ardiendo para siempre, con habitantes gritando dentro. El fuego que no se apaga, del que habla Jesús, es el fuego de Gehenna, el basurero, que siempre estaba ardiendo porque siempre había más basura. No significa que cada pieza de basura arde eternamente. Significa que el fuego mismo no se extingue porque continuamente hay combustible nuevo. Es imagen de destrucción completa, no de preservación en tormento, pero los predicadores medievales necesitaban imágenes viscerales que aterrorizaran, que penetraran en la mente, que causaran pesadillas, que generaran obediencia. El fuego funciona perfectamente para eso. Todos hemos sentido quemaduras. Todos sabemos que el fuego duele intensamente. Todos podemos imaginar ese dolor multiplicado. Entonces tomaron la metáfora de destrucción y la transformaron en descripción literal de tortura eterna. Pintaron frescos elaborados de cuerpos retorciéndose en llamas para que incluso los analfabetos entendieran el mensaje visceralmente. No es teología basada en textos, es terrorismo psicológico visual. La sexta construcción es la idea de que la mayoría de la humanidad va al infierno, que el camino a la salvación es estrecho y pocos lo encuentran, que de cada 100 personas que conoces, quizás solo unas pocas se salvarán. Esta doctrina crea algo perverso en la psique. Crea un club exclusivo de salvados que miran con superioridad mal disimulada a los condenados. Crea división fundamental entre elegidos y rechazados. Crea la necesidad urgente de evangelizar agresivamente, de convertir a la fuerza si es necesario, porque no estás compartiendo opiniones, estás salvando almas de tormento eterno. La Inquisición se justifica así. Las cruzadas se justifican así. La conquista violenta de continentes se justifica así. Porque salvar un alma de castigo eterno supuestamente vale cualquier sufrimiento temporal que causes. Pero cuando examinas los textos sin ese filtro de exclusividad, encuentras corrientes muy diferentes. Pablo escribe que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Todos, no algunos. Escribe que Dios se propuso reconciliar consigo todas las cosas por medio de Cristo. Todas las cosas, sin excepción aparente. Hay corrientes documentadas en el cristianismo primitivo que creían en restauración final de toda la creación, incluyendo eventualmente a los caídos. Orígenes de Alejandría lo enseñaba en el siglo III. Gregorio de Nisa lo afirmaba en el IV. No eran figuras marginales, eran padres de la Iglesia. Pero esas corrientes fueron eventualmente declaradas heréticas. ¿Por qué? Porque un Dios que eventualmente salva a todos no genera el mismo nivel de urgencia, de miedo, de dependencia institucional. Si al final todos estarán bien, ¿por qué necesitas a la institución tan desesperadamente? ¿Por qué pagar indulgencias? ¿Por qué confesarte cada semana? ¿Por qué obedecer cada mandato de la autoridad religiosa? Necesitaban que creyeras que la mayoría está condenada para que te aferraras a ellos como única esperanza de ser parte de la minoría salvada. La séptima construcción es la idea de que temer al infierno es virtud espiritual, que el miedo es herramienta legítima de crecimiento, que aterrorizarte desde la infancia con imágenes de tormento es amor divino enseñándote a evitar el mal. Pero pregúntate con honestidad, ¿alguna vez tomaste una decisión genuinamente moral por miedo al infierno? ¿O simplemente reprimiste impulsos mientras cargabas culpa? Cuando decidiste no mentir, ¿fue porque entendiste que la mentira destruye confianza? ¿O porque temías castigo? Cuando decidiste no lastimar a alguien,
¿Fue por empatía genuina o por terror a consecuencias eternas? El miedo no crea bondad auténtica, crea obediencia neurótica. Crea personas que no hacen mal porque temen ser castigadas, no porque quieran ser buenas. Las tradiciones espirituales más maduras siempre entendieron algo diferente, que el amor genuino surge de comprender la interconexión de toda vida, no de temer consecuencias personales. Que tratas bien a otros porque reconoces su humanidad igual a la tuya, porque ves su capacidad de sufrir. No necesitas infierno futuro para entender que las acciones tienen consecuencias. Las consecuencias son reales, inmediatas, verificables. Si mientes, pierdes confianza. Si lastimas, destruyes relaciones. Si vives con odio, te envenenas emocionalmente. No necesitas tortura cósmica futura para entender eso. Solo necesitas observar la vida honestamente. Pero durante siglos, te dijeron que sin el miedo al infierno, la humanidad descendería al caos, que solo el terror de castigo eterno mantiene a la gente civilizada. Eso es insulto profundo a tu capacidad innata de empatía, de compasión, de reconocer el sufrimiento ajeno y querer aliviarlo. Es insulto a tu inteligencia. Las personas más compasivas que conoces, las más generosas, con frecuencia son precisamente las que dejaron de creer en el infierno hace tiempo. Soltaron el miedo y descubrieron que su bondad no desapareció. Se profundizó, porque ya no estaba motivada por terror egoísta de castigo personal. Estaba motivada por reconocimiento genuino del valor de otros. Ahora entiende el panorama completo. Una institución construyó pieza por pieza durante siglos el infierno más aterrador que la mente humana pudiera imaginar. Tomaron Sheol hebreo, que significaba simplemente tumba. Le agregaron Gehenna, el basurero real de Jerusalén. Le fusionaron Hades griego y Tártaro mitológico. Le aplicaron aionios mal traducido para hacerlo eterno. Le agregaron fuego literal de sermones medievales. Le insertaron a Satanás como gobernante, imagen sacada de poemas de Dante. Le crearon niveles elaborados de la Divina Comedia. Le metieron bebés no bautizados por doctrina de Agustín. Le pintaron frescos terroríficos en todas las catedrales. Y luego te dijeron que dudar de cualquier parte era pecado que te enviaría precisamente allí. Es construcción humana gradual, a lo largo de siglos. No es revelación divina. Es ingeniería de control usando el miedo más profundo que los seres humanos pueden experimentar. Y funcionó porque la instalaron cuando eras demasiado joven para defenderte. Cuando las figuras de autoridad que confiabas completamente, tus padres, tus maestros, tus guías espirituales, te dijeron con voz solemne que esto era verdad absoluta. No tuviste oportunidad de resistir. Ninguno de nosotros la tuvo. Pero ahora sí. Ahora sabes exactamente cómo cada componente fue agregado por personas específicas en momentos específicos de la historia, por razones específicas de control. ¿Qué haces con esto? Primero, reconoce que soltar la creencia en este infierno específico no significa que no hay consecuencias para las acciones. Las consecuencias existen, son reales, son naturales, son verificables en tu vida diaria. No necesitas tortura cósmica futura para entender que lo que haces tiene peso. Segundo, entiende que soltar esto tampoco significa soltar toda espiritualidad. Significa soltar una versión distorsionada, una versión diseñada para controlarte. Puedes tener conexión profunda con lo sagrado sin necesitar amenaza de castigo eterno. De hecho, solo cuando sueltas ese miedo primitivo, puedes comenzar a relacionarte con lo trascendente desde amor genuino, en lugar de terror paralizante. Tercero, date permiso de reconocer que el Dios que te describieron, ese Dios que amenazaba con tortura eterna por infracciones finitas, ese Dios que creaba seres sabiendo que la mayoría
ardería para siempre. Era creación humana diseñada para generar obediencia, no realidad divina. No será fácil al principio. Ese miedo tiene raíces profundas. Fue plantado cuando eras más vulnerable. Fue regado con repetición constante durante años. Pero las raíces, por profundas que sean, pueden extraerse cuando sabes con certeza que la planta es venenosa. Y tú ya lo sabes. Ya viste las 7 construcciones. Ya entendiste cómo fueron fabricadas. Ya reconociste que lo que te vendieron como revelación perfecta fue construcción humana gradual. Puedes soltarlo. Puedes vivir sin la amenaza constante de fuego eterno. Puedes ser genuinamente bueno sin terror de castigo. Puedes explorar lo sagrado si quieres explorarlo sin el Dios vengativo que te vendieron. Y esa libertad, aunque al principio se sienta inestable, aunque te dé vértigo soltar certezas que te acompañaron toda la vida, con el tiempo, trae una paz profunda que ningún sermón sobre el infierno jamás pudo darte. La paz de saber que no estás fingiendo creer lo que no crees. La paz de saber que tu bondad, si eliges ser bueno, es auténtica, no comprada por miedo. Si esto te sirvió, compártelo. No para atacar la fe de nadie, para alcanzar a quienes ya están dudando en silencio, pero no tienen las palabras, para validar a quienes siempre sintieron que algo no cuadraba, pero fueron entrenados a ignorar esa voz interior. Escríbeme qué está pasando en tu mente ahora. Necesito saber cuántos somos los que decidimos que el terror no es herramienta legítima de crecimiento espiritual. Bienvenido a casa, hermano. Bienvenida a casa, hermana. Este es tu primer día sin el peso de amenazas cósmicas que nunca fueron reales. Tu primer día de poder elegir bondad porque la valoras, no porque la temes. Nos vemos pronto. Esto apenas comienza.